En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Que esta palabra, Señor, que escuchamos en este momento de nuestra vida, por la gracia de tu Espíritu Santo, fecunde lo más profundo de nuestro ser, para que podamos producir los frutos que tú esperas de cada uno de nosotros. Amén. Les comparto la lectura y meditación de la palabra de Dios del día, tomada del primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículos del 16 al 23. Pero Samuel dijo a Saúl: basta ya y deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Él le dijo: habla. Entonces Samuel dijo: aunque tú eres pequeño a tus propios ojos, ¿no eres el jefe de las tribus de Israel? Yahvé te ha ungido rey de Israel. Yahvé te ha enviado por el camino y te ha dicho: vete y consagra al anatema a estos pecadores, los amalecitas. Hazles la guerra hasta el exterminio. Pero, ¿por qué no has escuchado a Yahvé? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel: yo he obedecido a Yahvé, anduve por el camino que él me envió. He traído a Gat, rey de Amalec, y he entregado el anatema a los amalecitas. Del botín, el pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé, tu Dios, en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y en sacrificios, como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de terafín la contumacia. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, él te rechaza para que no seas rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos describe hoy la palabra de Dios una escena especialmente dramática y dolorosa. Dios escogió a Saúl y lo posesionó como rey. Condescendiente con la solicitud del pueblo que le había pedido un rey, y muy a pesar de lo que eso significaba, encomendó al profeta Samuel la misión de ungirlo y proclamarlo. Dios le aseguraba su respaldo en todas sus empresas con tal que se mantuviera obediente. Y esta obediencia era la atención atenta al profeta Samuel, quien además le tenía un gran aprecio, tendría una gran estima por el rey Saúl. La supervivencia de la nación, por otro lado, dependía de la fidelidad a la alianza. El cumplimiento de las promesas de Dios dependía que el pueblo fuera fiel, entrañablemente fiel a la alianza pactada con el Señor. Y el compromiso de Dios era preservarlo de los enemigos. Sin embargo, la extinción del pueblo era una amenaza constante por dos causas. La primera, la guerra, que los exponía a la muerte, en especial a los más jóvenes. De allí la importancia de tener hijos y considerar como una maldición la esterilidad, porque la supervivencia del pueblo dependía precisamente de eso, de la fecundidad de las parejas, de la fecundidad de las familias. Otro peligro, además de la guerra, era el sincretismo cultural y religioso que los asimilaría a las otras naciones y los expondría a la idolatría. Pues una práctica de guerra para hacer frente a estas amenazas, y que hace referencia hoy la palabra, era el llamado anatema. ¿En qué consistía? Consistía en eliminar cualquier rastro del adversario vencido en batalla. Valga decir que era una práctica común en la antigüedad y no exclusiva del pueblo de Israel.
Esto puede ser o puede aparecer como un horror a nuestros ojos, vista desde nuestra perspectiva histórica y después de muchos siglos de evolución en la concepción de la guerra, nos puede parecer algo terrible. Aunque digamos la verdad, la guerra hoy es tan o más horrorosa. La guerra en sí misma es un horror y un error. Nada más absurdo que la guerra. Pero bueno, el escritor sagrado quiere comunicar un mensaje y lo hace desde la cultura que lo circunda y adapta el lenguaje para hacerse entender. Por eso tenemos que interpretarlo desde esa realidad histórica y cultural, no con los moldes de nuestro tiempo, sino trasladándonos allá para comprender en el momento histórico estas palabras. Aquí el mensaje es claro. Entre el rey y Dios se da una cercanía, pero al mismo tiempo una subordinación. El rey está bajo las órdenes de Dios, quien es el verdadero rey y conduce al pueblo. El rey es su lugarteniente, lo representa ante el pueblo y ejecuta sus órdenes. Está llamado a hacer presente la justicia de Dios y a procurar el derecho, la convivencia sana y en paz de todos sus conciudadanos. Esa es la obra de Dios con su pueblo, pues el rey como su lugarteniente debe cumplir esa tarea. El autor sagrado quiere mostrarnos cómo Saúl, por su pusilanimidad y falta de carácter, se dejó manipular del pueblo y cedió ante la codicia. Una vez vencidos los amalecitas, el pueblo enemigo, debía ser aniquilada toda la población y destruido el botín de guerra. Pero no, se dejó vivo al rey amalecita y parte de su corte. Se conservaron algunas cosas del botín y se ofreció parte del holocausto como para congraciarse con Dios en una abierta rebelión y obstinación del corazón en la falsa piedad que hace burla de Dios. Pretender manipular a Dios de la misma manera que hacían con el rey es la intención de este sacrificio. Creen que pueden engañar a Dios. Lo tratan como un ídolo y le ofrecen un culto idolátrico. Pues no, Dios no quiere sacrificios ni holocaustos, sino obediencia. Por lo que la responsabilidad de ese despropósito, ¿saben sobre quién recae? Recae sobre el rey Saúl. El rey no puede excusarse en su fragilidad humana, en su humilde procedencia o en su amor condescendiente con el pueblo, pues Dios lo conocía y aún así, en una muestra de desbordante generosidad, lo había hecho rey poniéndolo en un sitial de honor. Pues bien, Saúl ha despreciado a Dios al no ser capaz de defender su honra. En consecuencia, Dios le aparta su favor por ingratitud, por incompetente, por pusilánime. Pero hermanos, hermana que en este momento me escuchas y me ves, esta palabra tiene que ver mucho contigo y conmigo. ¿Cuántas veces somos tú y yo como Saúl? Dios nos pone en sitiales de honor, nos garantiza su favor sin que anteceda ningún mérito de parte nuestra y nos encomienda alguna que otra misión. Pero, ¿qué hemos hecho cuando se nos pide eliminar de nuestras vidas la amenaza que pone en peligro nuestras supervivencias, nuestra salvación, nuestra libertad? Y no solo la nuestra, sino también la de otros. ¿Cuántas veces hemos cedido a la tentación de dejar vivo a Amalec y convivir con él? Lo mismo que reservamos codiciosamente parte del botín. Preguntémonos, ¿quién o cuál es nuestro Amalec? ¿Cómo he vivido yo la falsa piedad, la aparente religiosidad sin un verdadero compromiso con Dios? ¿He pretendido también yo? ¿Has pretendido tú burlar a Dios engañándome o engañándolo con aquello de que el que reza y peca empata? ¿Prendo yo una vela a Dios y otra al diablo? Hermanos queridos,
Revisemos que nuestro proceder no se parezca mucho al de Saúl y el del pueblo. Historia que hoy nos refiere la palabra. Que la ingratitud, que los falsos respetos humanos y la mentira no nos priven de contar permanentemente con su gracia. Solo la obediencia nos asegura su permanente favor. Recordemos, Dios no es un ídolo. Él se complace en la obediencia de la fe que reconoce su suprema sabiduría y soberanía en la vida de cada uno. Él quiere asiduamente otorgarnos su favor, pero no se somete a la burla. Gracias por llamarme, Señor. Gracias por elegirme, por otorgarme tu favor. Dame valor para permanecer fiel y determinación para no dejarme seducir de la codicia. Concédeme voluntad inquebrantable para no permitirme ni permitir a otros deshonrar tu nombre. Amén.